2 de noviembre, Día de los Difuntos. Va a ser un programa dedicado para todas aquellas personas, nuestros antepasados, aquellas personas que tantos hemos querido, que tanto nos han regañado, que por momentos hasta incluso les hemos hecho, sufrir, ¿no? Como nuestros padres, como por ejemplo, ¿no? Pero que tanto agradecimiento tenemos a ellos porque muchos de ellos nos han dado unas directrices aparte de ayuda. Yo, por ejemplo, estoy en el sector del cine gracias a mis padres, ¿no? Una idea de mi madre y el atrevimiento de mi padre de ponerlo en escena, ¿no? Bueno, pues este programa va dedicado para todos nuestros seres queridos que ya han marchado y están en otro lugar y que son absolutamente inmortales porque efectivamente nosotros les revivimos por momentos, ¿vale? Así que bueno, va para ellos. Este programa va a ser un programa que voy a hablar de camisetas porque la semana pasada en Halloween, hablábamos de Halloween, que eso fue antes de ayer, pues no tuve ni la deferencia de explicar la camiseta. Esa camiseta que llevaba yo puesta pone Too Late to Get a Halloween Costume, que es algo parecido a como demasiado perezoso para comprar un disfraz de Halloween, ¿no? Y es que sabéis que a mí tampoco me apasiona esa festividad, ¿no? Pero lo que sí que me apasiona son las camisetas. Esta camiseta que, por ejemplo, aquí tengo, lo tiene bien claro, ¿eh? Tenéis la oportunidad de leerlo muy claro. Regreso al futuro, ¿eh? Claro, y es que estamos celebrando el 40 aniversario y también tenemos la gentileza de Cibra, Festival del Cine y la Palabra, un festival que hace este año su 17, estamos ahora mismo en medio del festival, 17 ediciones. Yo estoy muy anexo a dirección y muy activo, pero un pedazo de equipo enorme hace un festival enorme. No es cuestión de que lo haga una persona o dos, sino un pedazo de equipo como el de Cibra. Así que también una felicitación especial para todos ellos. Cibra, cine y palabra. Ya os dije la semana pasada, bueno, el cine no puede faltar en este espacio, pero la palabra tampoco. La palabra Ordet, de Carl Theodor Dreyer, ¿no? El otro día lo mencionaba a mis hijos. Tenéis que ver esa película, ¿vale? Bueno, la palabra no es tanto importante lo que uno dice, porque uno puede estar en un programa o en nuestras conversaciones más o menos inspirado, incluso afortunado o desafortunado, ¿no? Pero el problema o lo que hay que tener mucho cuidado es cómo se dice la palabra, ¿no? Cómo se dice, cómo se transmite. Así que, bueno, muchísimas gracias por tener la paciencia y esa pieza, ese condimento que ponéis en vuestra parte para tener unos buenos ojos y unos buenos oídos para todo lo que sale por mi boca, ¿vale? Bueno, pues tenemos un concurso. Los primeros. Aquí, por ejemplo, tenemos la fucsia, es de la talla M, y la negra es de la talla L. Nos las han dado para sortearla. No va a ser un sorteo, va a ser las dos primeras personas. Spoiler de lo que vamos a hablar en el final del programa. Que nos digan por qué especialmente es tremendamente positivo la visita de los espectadores y tener una experiencia viendo una película en el cine. Y esto es un tirón de orejas para Netflix, quizá para Frankenstein, quizá para Guillermo del Toro, aunque va a tener una doble tirón de orejas en el programa de hoy, que va a ser la parte final. Bueno, pues decidme por favor, que luego lo pueda decir en otro programa, ser un poco poéticos, y el primero que publique, el primero que lo reciba, podrá elegir la camiseta. Os digo, la negra es la L, la fucsia es la M. Cibra, Festival del Cine y la Palabra, vistiendo cultura. Y vistiendo las mañanas del domingo. Bueno, pues efectivamente, ya estamos en el minuto 4 y pico y estamos presentando el programa. Ya me puedo dar prisa, porque es que efectivamente vamos al año 85, vamos a hacer un viaje en el tiempo, nos vamos atrás para luego ir al futuro, que es nuestro presente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ni más ni menos que el libro gordo de Judith.
El libro gordo de Judith es 1968-1985. Nos vamos a las últimas páginas. ¿Qué pasó en el 85? Efectivamente, hablando de cine, tenemos aquí a Schwarzenegger, que hicieron justamente, James Cameron hizo Terminator. Por cierto, la anécdota que nos dice es que estuvo a punto el jugador de fútbol americano de hacer el personaje del Cyborg, ¿no? Del Cyborg T-800. Menos mal que no lo hizo, porque bueno, no nos imaginamos a otro Schwarzenegger. Estamos hablando de O.J. Simpson, ¿vale? Bueno, también fue un año, nos dice el libro gordo, un año muy prolífero, muy exitoso para el cine negro, el cine de gángster y demás, porque Érase una vez América, o recordad, de Sergio Leone, el gran maestro, y que también efectivamente Robert De Niro, que es magistral, su participación. Bueno, aquí se estrenó en 2 partes, parte 1, parte 2, pues era una película muy larga. Y Angélica, estamos hablando de Houston, Esta chica ganó el Oscar. Angélica Houston ganó el Oscar por El honor de los Pritchett. Recordáis también la interpretación de su compañero en el reparto. Estábamos hablando ni más ni menos que de Jack Nicholson. Bueno, y ya nos vamos de lleno al año 85 y el estreno por excelencia que nos trae hoy. Vamos a bajar la música, que si no nos va a comer esto que suena. Pues efectivamente, el 2 de diciembre de 1985, Marty McFly viaja al pasado para ayudar a su padre a conquistar a su madre. Robert Zemeckis riza el rizo de la ciencia ficción en Regreso al futuro. Película capital de los 80, Michael J. Fox y Christopher Lloyd forman un dúo absolutamente inolvidable. Un dúo inolvidable, y es que siempre hemos soñado por qué no podía yo haber tenido la oportunidad de vivir con mis padres, ¿no? Cuando era jóvenes, tanto que me han hablado ellos de su experiencia. Bueno, pues esto lo hemos conseguido viendo Regreso al futuro. Sí, Regreso al futuro en el año 85. ¿Dónde estaba yo en el año 85? Pues yo estaba en el instituto, estaba en el Covarrubias, Alonso de Covarrubias. Ay, madre, qué juventud, con qué brío. ¿Recordad, compañeros míos? No es que haya cambiado mucho, ¿no? Porque la verdad que sigo haciendo cosas excéntricas, ¿no? Pero, sinceramente, ahora que no nos oye nadie, qué bien nos los pasamos algunos. Bueno, pues efectivamente, pero esto del año 85 o también del año 25, porque el otro día, miércoles, voy justamente me pasé por el Juan de Padilla, y a la entrada, antes de entrar al propio centro, hay un grupo. Bueno, había por lo menos 20 personas, 20 chicos y chicas del instituto. Y cuando me ven entrar, ¿sabéis lo que hicieron? Vitorearon: ¡el del cine! ¡el del cine! ¡el del cine! Y me dedicaron un aplauso, por favor. No nos podemos creer nada, simplemente somos los últimos de la cadena del negocio, ¿vale? O del arte, de la cultura, del séptimo arte, ¿no? Bueno, pues efectivamente, muchísimas gracias al cine, muchísimas gracias a nuestros padres, en el caso mío, que me han introducido, propuesta por mi madre, el cine, y atrevimiento de mi padre de llevarlo a cabo, ¿no? Y aquí sigo, tantos años después, con el cine y viviendo del cine, como suelo decir yo, ¿vale? Bueno, pues es curioso como, chicos, os lo dije, os tengo que dedicar ni menos que un pedazo de aplauso, que esto va por vosotros. Yo no me merezco nada, simplemente soy referencia. Quizá me ponéis rostros y historias, pero qué bonito es el cine y lo que se sueña con ello. Bueno, pues efectivamente, el concurso, camisetas de Cibra. Venga, escribid por favor, cosas de por qué las películas se deben de ver en el cine, si realmente hay más impacto o menos impacto que verlas en casa. Estas 2 camisetas pueden ser perfectamente para vosotros. Festival Cibra del Cine y Palabra, que tanto significa en este programa. Cine y palabra, ¿no? Bueno, los primeros, ya sabéis, los primeros que escriban algo bonito, lo que tenemos que hacer es escribir algo bonito, y los 2 primeros podrán, el primero elegir, el segundo también, todos vosotros, ¿no? Pero bueno, talla L, talla M, elegir el color y ya, la talla, y ya está, punto. Bueno, pues efectivamente, en el año 85 y en el año 87, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo en el año 87? Estaba en Toledo, con mi primera oportunidad radiofónica. Sí,
Juan Antonio Morales, si tú tenías que hacer un programa de radio. Mi programa se llama Las Mañanas del Domingo y como alguna vez lo he dicho, es radio en color, ¿vale? Las Mañanas del Domingo, sí, pero estuve en una radio regional. Escuchad, año 87. Radio Cadena Española, perteneciente al grupo de Radio Televisión Española. Luego fue absorbida 2 años después, año 85, por 89, por Radio Nacional de España. Y ahí tenía yo mi espacio. Fue un tiempo muy breve, el suficiente como para perder absolutamente la vergüenza al medio. No es que sea un sinvergüenza, sino simplemente que yo no tengo tapujos, simplemente es transmitir como uno es y ya está. ¿Y de qué hablaba yo en aquellos años? ¿De qué hablaba yo en aquellos años, en aquellos programas? Bueno, pues, ¿os suena de algo? Porque esto es una sintonía que después utilizo en el programa, pero yo utilicé en aquellos años en Radio Cadena Española, programa sobre cine. Robocop. Together es la versión Halloween de Redux también. Estamos hablando de Black Fondos, Las Guerreras K-Pop de Netflix Colleja y luego Cuerpos Locos con Paz Padilla y Regreso al Futuro 40 aniversario. La cena suculenta y muy buena, y no os perdáis tampoco los más pequeños, La Casa de Muñecas de Gaby. Bueno, pues efectivamente esta música es la que actualmente utilizo para revisar la programación en Redux y es una de las que utilicé en el año concretamente 87 en Radio Cadena. Bueno, pero ¿sabéis qué música puse en ese espacio? ¿Sabéis cómo empezaba? ¿Qué sintonía utilicé en ese espacio de Radio Cadena? Pues efectivamente era Regreso al Futuro y es que a muchos nos marcó. ¿Y cuál es la sorpresa de que luego al tiempo llega la edición de los Goya y televisión? Va a empezar la gala de los Goya. Los Goya llegan a España. Y es que llevamos un montón de tiempo y un montón de vida repitiéndose más que a el salmón a mí, ¿vale? Pues efectivamente, pionero fui antes que Radio Televisión Española utilizando la música de Back to the Future para nuestros espacios, ¿no? Bueno, pues efectivamente, sorprendente. ¿Qué cosas os puedo contar de Regreso al Futuro? De Regreso al Futuro, antes de pasar en los minutos finales de la crítica ya spoiler a Netflix, a Guillermo del Toro, bueno, efectivamente, os tengo que decir que en principio, Regreso al Futuro es una película que se trata de viaje en el tiempo y que iba a ser una nevera. Iba a ser una nevera. No, la nevera la utilizaron luego en Indiana Jones, ¿vale? Estamos hablando de la calavera de cristal, donde le hacen volar por los aires de Indiana Jones. O quizá podían haber utilizado también un armario, ¿no? Como aquí se utilizó una producción de los estudios Vara, de Mortadelo y Filemón, el armario del tiempo, donde se subía. Mira, aquí está el Chiflágoras, ¿no? Qué bueno era esta serie, muy buena, ¿vale? Pero efectivamente, no. Fue un DeLorean y fue para pasárselo guay a lo largo del tiempo. Una película por la que no pasa el tiempo y que podéis revisar actualmente. Ya la semana pasada, nos habló Javier Cazallas y nos dijo que efectivamente que mencionar estreno de cine a Netflix es como arrojar agua bendita a una persona poseída. Y es que efectivamente, aquí tengo esta banda sonora, la banda sonora que voy a dedicar a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, el Mago de Oz, fantasioso. Os recordáis que el Mago de Oz era un impostor, era un farsante. Fíjate que es bueno, ¿no? Fíjate que es bueno el Guillermo, pero es un fanfarrón. Ha utilizado la IA para hacer propaganda a su película.
porque no ha utilizado IA, y sin IA y CGI hubiésemos tenido a Gollum y depurar tantos trabajos. No. Y Netflix, por favor, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo que no nos permitís ni dar cifras de vuestras películas? Que encima, como dije la semana pasada, ni tan siquiera las podemos proyectar los cines. En algunos cines, marginándonos porque efectivamente vuestras películas las queréis estrenar en el cine para luego tener opción de participar en festivales. Lo siento, tirón de orejas para ellos. La vida no es así.